Del martirologio romano dice San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia, que fue elevado a la sede de Poitiers en Aquitania, hoy Francia, en tiempo del emperador Constancio, quien había abrazado la herejía arriana y luchó denodadamente en favor de la fe nicena acerca de la Trinidad y de la divinidad de Cristo, siendo desterrado por esta razón durante 4 años a Frigia. Compuso unos comentarios muy célebres sobre los Salmos y sobre el Evangelio de San Mateo. Etimológicamente, el nombre Hilario es igual a decir aquel que está sonriente, es de origen latino. Nació a principios del siglo IV en Poitiers, fue llamado el Atanasio de Occidente, de quien era contemporáneo. Ambos tuvieron que combatir contra el mismo adversario, el arrianismo. Para los que no saben qué es el arrianismo, es una doctrina teológica cristiana surgida en el siglo IV, formulada por Arrio, un presbítero de Alejandría. Esta creencia sostiene que Jesucristo no es de la misma naturaleza divina que Dios Padre, sino una creación suya, subordinada y no coeterna con Él. Si ustedes han tenido la oportunidad de platicar con algunos que se hacen llamar testigos de Jehová, que es una secta, pues ellos creen en esto, en el arrianismo, porque creen que Jesucristo no es Dios. Hilario participó en polémicas teológicas con discursos y sobre todo con escritos. Hilario fue desterrado en Frigia por el emperador Constancio, que se había alineado con las decisiones del sínodo arriano de Béziers del año 356. Es decir, que Constancio, el emperador en ese lugar, pues ya también tenía esta misma creencia que Arrio. No creía que Cristo fuera Dios. El contacto con el Oriente fue providencial para el obispo de Poitiers. Durante los 5 años de permanencia en Frigia aprendió el griego y descubrió a Orígenes, como también la gran producción teológica de los padres orientales, obteniendo una documentación importantísima para el libro que le mereció el título de Doctor de la Iglesia, de la Trinidad, cuyo título original es Sobre la fe contra los arrianos. En efecto, era el tratado más importante y profundo que había aparecido hasta entonces sobre el dogma principal de la fe cristiana. A pesar de estar desterrado, no permaneció inactivo. Con su obra literaria contra Max Sertian, otro tratado, atacó violentamente al mismo Constancio, que ya tenía esta idea de que Cristo no era Dios, acusándolo de cesaropapismo y de inmiscuirse en las disputas teológicas y asuntos internos de la disciplina eclesiástica. Y al decir cesaropapismo, estaba diciendo que esta persona se creía con tener todo el poder político y religioso y toda la autoridad en materia religiosa. De regreso a Poitiers, el valiente obispo continuó su obra pastoral, ayudado eficazmente por el joven Martín, el futuro santo obispo de Tours. Hilario nació en el seno del paganismo. Su afán por buscar la verdad le llevó a estudiar las diferentes corrientes filosóficas de la época, recibiendo un influjo especial del pensamiento neoplatónico. La búsqueda de la respuesta sobre el fin del hombre le llevó a la lectura de la Biblia, en donde finalmente encontró lo que buscaba. Entonces se convirtió al cristianismo. Era un noble terrateniente y cuando se convirtió estaba casado y tenía una hija, Abre, a quien amaba tiernamente. Poco después del bautismo, el pueblo lo aclamó como obispo de su ciudad natal. Fueron 6 años de intenso estudio y predicación antes de partir para el destierro que, como hemos recordado, perfeccionó su formación cultural y teológica junto a la voz retumbante del polemista y del defensor de la ortodoxia teológica. Hay en él también otra voz, la del padre y pastor, humano en la lucha y humanismo en la victoria. Defendió a los obispos que reconocían su propio error y hasta apoyó el derecho a conservar su cargo. Murió en Poitiers en el año 367.